queremos saludar a Juan Carlos Painequeo, historiador mapuche. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un gusto que nos acompañes. Gracias por la invitación, agradecido. En torno a lo que estamos viviendo el día de hoy, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, lo que significa este tipo de fechas, Juan Carlos, en general, esto a nivel internacional, pero haciendo la bajada claramente a lo que vivimos acá en nuestro país. Cómo hemos ido avanzando en esta temática, y acá siempre podemos hacer una distinción respecto a cómo avanzamos como sociedad de este reconocimiento y también cómo vamos avanzando en cuanto a lo legal y lo que nos indican las normas. Así es. Bueno, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas igual es como bien dices tú, un reconocimiento a nivel internacional de la existencia de pueblos y naciones que son preexistentes a los estados modernos. A veces tendemos a pensar solamente los estados como si hubieran aparecido de la nada, ¿verdad? Hablando de Estados Unidos, Chile, que Argentina. Nos descubrieron, y lo digo entre comillas. Como que la democracia moderna es como que siempre han existido, pero no es así. Hay pueblos previos y naciones previas a estos estados. Y lo que hace la ONU en realidad es como decir, existen, démosle, no sé si, démosle un día, podríamos decirlo así, pero es como pasa eso, el reconocimiento en realidad. Sí, lo que ha pasado en nuestro país en este último tiempo, somos bien, yo lo digo acá en buen chileno, somos bien ingratos con con nuestra historia en general. Más allá de lo que se enseña en el colegio, nos cuesta muchas veces tener esa noción y hacer ese reconocimiento, esa visibilización. Hemos ido viendo, y tú como historiador, ¿cómo has visto? Hemos ido cambiando eso, estas futuras generaciones, sabemos que ha habido un cambio de paradigma total en torno a lo que somos, a lo que queremos ser. ¿Cómo has visto también todo esto en los últimos años? Mira, yo creo que las sociedades son dinámicas, tienen un proceso de crecimiento, de aprendizaje, y también hay momentos de tensión. Entonces a veces la misma historia se va repitiendo con diferentes matices. Uno pensaría que la sociedad chilena ha tenido un proceso de aceptación de la modernidad, si podemos llamarlo así, bastante fuerte en el último tiempo. La revuelta popular que se dio, ¿verdad? La bandera mapuche, la buenofolle se utilizaba mucho, había gente que era muy pro del tema de las reivindicaciones mapuche. Pero sin embargo sucedió, por ejemplo, el caso de Curacautín, que hubo una toma de una municipalidad, ¿verdad? Y la misma sociedad de Curacautín como que empezó a echar a la gente mapuche con gritos bastante racistas. Entonces, como que se dan momentos de tensión que se retrocede un poco lo que se avanza. Entonces, pero es parte de la historia, es parte también de las sociedades. Pero sí se ha visto un proceso de conocimiento mayor sobre la sociedad mapuche, lo cual a nosotros es bueno, porque mientras más nos conozcan, mucho mejor, así nos podemos entender mejor. Totalmente. Bueno, queremos también ir poniendo en contexto respecto a la realidad en nuestro país. Tenemos una gráfica sobre el último censo acá en nuestro país para ir viendo cuántas personas, de qué pueblos originarios también se sienten representados. Tenemos ahí los porcentajes de la población indígena, donde nos indica, claro, del total de la población en Chile, de los 17.076.076, según lo último de CACEM del 2017, ahí corrijo, la población chilena, que se declara como población chilena, es un 87,2%, 14.890.284, y la población indígena un 12,8%, o sea, quiere decir más de 2.185.000. De acuerdo a lo último CACEM del 2017, lo que significa también esto y cómo ha ido cambiando en este último tiempo y lo que nos indica actualmente la propuesta constitucional con la plurinacionalidad. Nosotros hemos tenido también diversas conversaciones en torno a esto. Los escaños reservados, por ejemplo, de la convención en cuanto a esos avances y lo que de ser aprobada esta constitución, esta propuesta, cómo viene a cambiar también las reglas del juego, en el sentido que una cosa es que cambiemos como sociedad y lo que te señalaba anteriormente, que las leyes y que las normativas vayan cambiando también de acuerdo a lo que la ciudadanía está pidiendo. Claro, el tema de que la población indígena se reconozca, que haya aumentado en el último tiempo, apunta también a que los procesos de discriminación, los procesos de sentirse como avergonzados de quienes se están cambiando, están desapareciendo, están quizá bajando un poco. Entonces hay muchas más personas que dicen, sí, yo soy mapuche, yo soy Aymara, yo soy Coya, yo soy Rapa Nui, por ejemplo. Entonces por lo mismo la población va aumentando en cuanto a que ya no están esas trabas. Sí. Lo importante es que a destacar que más que la propuesta constitucional ahora tiene algunos conceptos que podemos conversar después de plurinacionalidad,
Pero Chile como Estado ya ha firmado bastantes convenios a nivel internacional, por ejemplo el convenio de la Declaración de la ONU del 2007 me parece sobre los pueblos indígenas, el convenio de la OEA, la Declaración de la OEA quiero decir, el convenio 169 de la OIT, que son convenios que en realidad dicen lo mismo que está proponiendo ahora la nueva Constitución, ¿me entiendes? Entonces lo que está haciendo Chile en realidad ahora es como cosas que ya firmó, que debería estar aplicando, es ponerlo dentro del texto como la casa. Que esté como tangible. Que... Sí, ya en la casa, pero ya está firmado afuera, pero que se aplique en la casa. Sí, importante eso. Estábamos viendo los porcentajes de la población indígena en Chile, pero tenemos también este desglose respecto a qué pueblos originarios y tenemos ahí los porcentajes de distintos pueblos originarios de acuerdo a las cifras anteriores. Tenemos con un 84,8% mapuche, tenemos ahí luego con un 6,6 aymara, un 4,2 diaguita, 1,7 atacameños, 1,2 quechua, un 1% coya, 0,3 cahuescar, Rapa Nui 0,1 y yamana 0,1 también. Ahí se va haciendo ese desglose. Porque claro, tenemos ahí más del 80% del pueblo mapuche y también es lo que nos convoca de acuerdo a acá nuestra geografía, lo que tenemos más cercano, lo que ha ido cambiando en ese sentido. Tenemos también los pueblos originarios, el porcentaje lo pasamos a cifras. Mapuche 1.437.308, Aymara 112.253, ahí Diaguita 71.261. Estamos revisando el desglose de los pueblos originarios de acuerdo a la última encuesta CACEM del 2017. Atacameños son 28.746, Quechua 19.576, Coya 17.082, Cahuescar 5.481, Rapa Nui 2.276 y Yamana 886. Ahí tenemos de acuerdo a los porcentajes pasados también a las cifras. Claro, yo te señalaba respecto también a lo que nos convoca, ahora, diciéndolo coloquialmente, claramente acá en nuestra zona, con el pueblo mapuche. También tenemos cifras respecto a cómo ha ido avanzando esto y de acuerdo ahí a la historia, cómo desde lo rural también a lo urbano. El otro día veíamos y hacíamos difusión de una exposición respecto a eso. Como que siguen este imaginario colectivo, personas más en el campo, y tenemos profesionales, tenemos que estar insertos en el mundo urbano hace bastantes años. Esto no es algo que ocurre hace poco tiempo. No, claro, el proceso de migración o diáspora, que también nosotros hablamos un poco en la historia mapuche, nace desde el momento que Chile invade el territorio mapuche, cruza el Biobío, de hecho este mismo río acá, esta misma frontera, que por mucho tiempo fue un espacio de intercambio y también de relaciones diplomáticas e interculturales. Chile en un momento invade, cruza y al darse el proceso de despojo territorial, porque fue una guerra eso, la población mapuche tiene que arrancar de sus lugares de origen, de sus territorios, y llega a estos espacios, Concepción, sí, Santiago, Temuco, el fuerte Temuco que se fundó en ese tiempo. Entonces son aproximadamente 150 años de diáspora, entonces no es poco que gran parte de la población mapuche en realidad esté en las ciudades por lo mismo, porque las condiciones en los territorios, al quedar tan poco territorio, valga la redundancia, imposibilitaba la posibilidad de establecerse como pueblo, ya en un territorio con unas propias formas de vivir, ¿verdad? Entonces, al tener poco territorio es difícil elaborar una pertenencia o estar como presente ahí todo el tiempo. Tienes que emigrar a la fuerza. No queda otra. Bueno, tenemos esas cifras también respecto a lo que está ocurriendo con el pueblo, la población indígena en lo urbano y lo rural. Lo urbano es un 87,8% y un 12,2% respecto a lo rural, a lo que tú indicabas. Algo que muchas veces se habla de esta apropiación cultural que ocurre en torno, por ejemplo, y algo quizás dentro de lo cotidiano, pero que uno va viendo constantemente, quizás alguna marca en particular que utiliza ciertos nombres, que se visibiliza, pero también este término de apropiación cultural, ¿cómo lo ves en ese sentido? Porque hay muchas palabras que utilizamos y vienen del mapuzungún, pero
dentro de la historia y cómo se va traspasando en generación y en generación. Hablamos precisamente, señor director, gracias, de la funa que venía del Mapudungun. Pero hay otros términos que, claro, esta apropiación cultural, ¿cómo se ha denominado respecto a esos términos? ¿Cómo lo ves también y en ese sentido, nuevas generaciones que muchas veces hablamos de términos que no sabemos su origen y es un poquito de conocer de dónde somos nomás? Claro, es que ahí yo separaría la agua. Una cosa es como la transferencia cultural, que se da cuando dos pueblos dialogan por X razón, ya sea por la guerra o también por las relaciones como interculturales. Y se traspasan conceptos, se traspasan palabras, expresiones, formas. Hay mucha de la sociedad mapuche que está en la sociedad chilena. Es increíble cómo eso está hasta el día de hoy, que uno dice, oye, pero si eso es muy mapuche, entonces como que hubo un traspaso cultural. Pero la apropiación cultural habla de otra cosa, habla como que yo tomo un elemento cultural del otro que está vivo, que lo vive, y lo tomo para mi beneficio y para mi lucro también. Entonces esas son dos líneas de entender como las lógicas culturales. En el caso de la apropiación cultural se da mucho, por ejemplo, que en algunas multitiendas, no voy a nombrar cuál, se venden artículos ceremoniales mapuche. Si uno pensara, no sé, Disculpa, entre como lo bonito y como el chiche y tiene otro significado. Hay todo significado, entonces hay todo un proceso que ahí yo me apropio del otro para mi propio beneficio. Mientras que la transferencia cultural sí es un fenómeno que se da mucho en la sociedad chilena con elementos mapuche. Por ejemplo, el CH tan característico chileno viene del Mapudungun, de una influencia del Mapudungun, de la lengua mapuche en el castellano. Entonces es muy característico a nivel latinoamericano que el chileno hable el CH, ¿verdad? El que esté ahí presente, el sh presente. Y eso es muy del Mapudungun. Entonces ahí tenemos una transferencia cultural que influyó en la lengua, incluso en la forma en que se presenta la lengua. Y no es solamente palabras, es como todas las palabras que tienen la CH tienen esa influencia mapuche. Era importante también ir aclarando respecto a eso porque tú señalabas hay muchas cosas que lo tenemos en lo cotidiano, claro, quizás nos quedamos con las palabras, pero dentro también de nuestra cotidianidad, del quehacer, de repente estas cosas que dice, pero es que a lo mejor mi abuelita lo hacía y lo vamos viendo quizás como dentro de nuestra familia, pero es algo que viene de mucho más atrás. Sí, desde esta influencia, sobre todo en el campo chileno. Hay que entender que la sociedad chilena nace del campo un poco. No nace de las ciudades. Mucha gente migró del campo a la ciudad también, igual en el mismo proceso mapuche, pero por otras causas, ¿verdad? Pero al ser el campo un lugar de formación de sociedad para la sociedad chilena, el campo estaba atiborrado de gente mapuche, que había migrado, que estaba todavía permaneciendo en esos territorios, entonces hay una influencia muy fuerte en la comida, en las acciones de la comida, es muy el tema de compartir, el tema de generar estos vínculos por medio de la comida, es muy mapuches. Demostrar el cariño. Así es. Yo lo tengo muy apegado a eso. Juan Carlos, respecto a dejar un mensaje también a quienes nos están viendo en torno a esto mismo, a reconocer, a visibilizar, a darnos muchas veces quizás el tiempo de investigar, de no quedarnos con lo que nos presentan muchas veces los medios de comunicación a nivel nacional o lo que uno va escuchando a través de redes sociales, respecto también a este aporte importantísimo y esta no valoración que se le está dando a los pueblos originarios y que tenemos que esperar un día para decir, oye, sí, están ahí. Claro. Y teniendo en consideración las cifras que me señalábamos anteriormente, o sea, más del 80% está en lo urbano, convivimos constantemente en diversas instancias. Dentro de este desconocimiento que existe, que muchas veces puede ser por falta de los recursos para entregar esto, pero también de la voluntad de cada uno. Claro, mira, igual la educación tiene mucho que ver en esto. Cuando la educación te presenta a los pueblos originarios, y en este caso el pueblo mapuche, siempre en pasado, en los libros de historia como que uno asume que ya no existen, y le parece raro que de repente aparezcan en la tele como viviendo o vistiéndose como mapuche. Entonces también la educación tiene un poco la culpa, si podemos decir así, de que ciertos conceptos acerca de lo mapuche la gente los tenga, toda la gente, porque todos pasamos por la educación occidental. Y este mismo hecho de nombrar todo lo nuestro en pasado genera esa sensación de que es algo lejano, algo como muy que ya no existe 500 años atrás.
siendo que el pueblo mapuche todavía sigue viviendo de la misma forma, sigue estableciendo sus mismas prácticas ceremoniales, sigue organizándose sociopolíticamente también de la misma forma. Obviamente las culturas van modificándose con el tiempo, Sí. pero los ejes principales están ahí. Entonces, ahí hay un elemento que yo no le echo tanto la culpa a la gente, en el sentido de que quizás la estructura les hizo ver hacia el pueblo mapuche, pero ahora están las herramientas, creo yo, los medios de comunicación, la educación a través de internet, por ejemplo. Hay mucha información, uno puede cotejar información, buscar, irse a la fuente, entonces creo que están las herramientas para que la misma gente empiece como a decir, oye, yo quiero saber un poco más, no me quedo solamente con lo que me dijeron, no me quedo solamente con lo que me presenta cierto sector, quiero conocer a profundidad, quiero saber realmente por qué. Y creo que ese es lo que está pasando hoy día y se agradece. Sí, porque hay que tener en consideración que la historia está narrada y va siendo narrada de acuerdo a quien la escribe. Así es. Entonces la historia que nos han contado viene desde una perspectiva. Lo importante, y como nosotros también vamos señalando respecto, por ejemplo, a la verificación de la fuente en noticias falsas, bueno, acá tenemos que hacer lo mismo, buscar otras fuentes respecto a lo que se nos contó cuando estábamos en el colegio, por ejemplo. Claro, la historia, como bien dices tú, la escriben los vencedores. Y los vencedores siempre acomodan la historia bajo su perspectiva, bajo su... También para no mostrarse de una forma que a veces no es, sobre todo en la guerra, por ejemplo. Siempre el vencedor siempre es caballeroso, heroico y valiente. Y vienen a salvar. Vienen a salvar, es como un discurso que hasta la actualidad pasa vemos en el mundo, que el mismo discurso, y es como, funciona mucho. Entonces, hay historias mapuches que se están escribiendo ahora, hay hartos escritores, hartos académicos que están mostrando la otra perspectiva, y creo que ahora ya no se puede decir que no hay información, ahora hay información. La idea es, como bien dices tú, contrastar y decir, oye, aquí quizá algo no me contaron, me declaro ignorante de una situación, pero con lo que encuentro ahora ya no voy a ser tan ignorante, y en el mejor sentido de la palabra, por si acaso. Lógico. Estableciendo la ignorancia como la ausencia de un saber. Y no todos tenemos que saber todo. ¿Sí? Eso es. Yo soy ignorante quizás en algunas cosas no sé, de biología, y me declaro ignorante, y no me hace mejor o peor persona, solamente me hace una persona que no sabe hay una porción que me falta de esa área. Entonces creo que en el mundo mapuche pasa lo mismo. Sí, y la información es poder, el conocimiento es poder, lo que nos permite muchas veces lo que nos permite la información es a no cometer los mismos errores en el pasado, a saber qué decisiones podemos hacer en diversos contextos. Así que a estar atentos ahí respecto a eso. Juan Carlos Painaqueo, agradecerte que nos hayas podido acompañar esta tarde acá en la Comunidad de Contenido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y ojalá los que nos están viendo encuentren en esto una posibilidad y un interés también de querer informarse más, leer más, conversar más y, a fin de cuentas, dialogar más. Eso es que es lo importante. Sí, esperamos tenerte nuevamente acá para ir abordando estas temáticas.